Bueno chicos, les cuento, muchos recordarán, de hecho Zorro recordará mejor que nadie la charla que hubo entre Rafael Tapia, Jonathan Ramos y él mismo sobre la existencia de Dios. Creo que fue hace más o menos uno o dos, no recuerdo. En esa charla, Zorro tuvo un intercambio, ¿no?, de ideas con Jonathan Ramos sobre el tomismo y hizo unas objeciones de por qué el tomismo no le terminaba de cerrar deductivamente. Jonathan Ramos hizo una respuesta en resumen donde dice que si el ateo no ha estudiado o entendido por su lado las vías tomistas, pues que no se ponga de frente a refutarlas todavía hasta que las entienda de esa manera. A mi parecer, Jonathan no fue capaz de entender la objeción que se estaba haciendo y eso me llevó a mí a querer hacer una especie de queja, ¿no? Me preparé un video de TikTok, me estructuré un argumento donde yo quería desarrollar un poco porque compartí un poco esta queja. Puede que la mía sea un poco distinta a la del Zorro o puede que sea igual, pero mi manera de expresarse saben que es un poco más coloquial, digamos, menos estructurada, pero tenía objeciones. A fin de cuentas, los seres humanos tenemos objeciones a aquellas cosas que no nos cierran. No necesitamos haber estudiado una disciplina filosófica en concreta o una idea en concreta para que cuando ésta se nos presente no nos cierren. De hecho, es parte de querer tener un compromiso con la verdad o es parte de querer entender las cosas, partir de la interrogante, partir de preguntar cómo es que a X cosas se le da sentido. ¿Saben? Las afirmaciones que se hacen, por ejemplo, por parte del tomismo es sobre la existencia de Dios. Dios nos importa porque es algo que nos han inculcado a todos desde pequeños. A nosotros desde chiquitos nos decían que esa vaina era real y que al infierno si nos portábamos mal. Sin embargo, muchos de nosotros que a través de haber leído, a través de haber hecho contraste con la realidad, hemos muchos llegado a la conclusión de que ese ente no puede existir. Pero tenemos estructuras como las del tomismo, donde se hacen argumentos académicos súper elaborados para pretender darle sentido. Al menos mi problema, no sé si será el de ustedes, creo que me atrevo a decir que para muchos sí lo es que las afirmaciones internas del tomismo, si bien son lógicas, si bien las premisas se siguen unas de otras y tiene coherencia, lo son únicamente en ese contexto interno del tomismo, ya que muchas veces el tomismo agarra palabras que coloquialmente entendemos, pero dentro de sí mismo se cambian las definiciones o se oscurecen para dar a paso a ambigüedades. Dicho esto, voy a contarles que justamente ayer entré a un TikTok, era un live, donde estaba un tomista llamado Alastor. El chico decía algo que me recordó a Jonathan, solo que él, como estaba dentro de un contexto interno entre ellos, decían un poco más peyorativo el asunto, ¿no? La afirmación era la siguiente: el ateo, por ejemplo, en este caso, alguien como Zorro, alguien como Mapache, como yo, mismo abogado, sería que nosotros no es que no podamos entender las vías tomistas, sino que tenemos rechazo a querer entenderlas. Es algo así como una especie de sesgo de confirmación del ateo, de tener un rechazo inherente a querer entender las vías tomistas, ya que estas son la verdad revelada absoluta del entendimiento de Dios. Como eso sería la evidencia absoluta, es decir, si nosotros entendemos las vías tomistas, irremediablemente seríamos creyentes o seríamos tomistas. Pero como no lo somos, la conclusión lógica es que nosotros de manera inherente tenemos un rechazo, una repulsión. No queremos entenderlas, ni siquiera. Las odiamos, las detestamos. Yo me vi tentado a entrar, ya que el chico aparte de eso se miraba más o menos tranquilo, y yo le dije, ¿qué tal si me discutes este asunto y me lo explicas de manera en que nos entendamos? Para eso yo voy a abrir una paginita de mi celular y voy a comenzar a hacer dibujitos de lo que tú me dices respecto a Dios siendo máximamente simple. Eso es una imagen que pueden ver en, déjenme ver si la puedo mostrar, la tengo en el espacio de charlas, la pueden ir viendo ustedes mientras yo la muestro en la pantalla compartida. Este es el esquema que yo estuve dibujando mientras este chico llamado Alastor pues me iba explicando y pidiendo, ¿no?, la aceptación de estos principios. Pues yo iba notando lo que era Dios, lo que era el principio entitativo, lo que era la ciencia de visión, la plenitud del ser, la participación, entre otras cosas. Como él me iba dictando estas cosas y yo le iba interrogando, hubieron cosas que quedaron en el tintero y por falta de tiempo y porque algunos tenían que irse a dormir, no se pudieron cerrar. Por eso yo tengo signo de interrogación en algunas frases, porque son temas que no abordamos y quedamos pendiente a una próxima intervención. En este caso, una invitación aquí a Discord que él aceptó. Él vendrá un día de estos y con mayor tiempo compartiremos pantalla y estructuraremos mejor esto para ver qué borramos, qué añadimos. Dicho esto, yo decidí hacer un video que algunos de ustedes ya vieron.
Pero a propósito de esto y tener una memoria más fresca, lo voy a volver a colocar. Vamos a ver. Y vamos a... Quiero que ustedes me digan si las objeciones, la manera en que yo hago las objeciones, son realmente válidas en el sentido de yo, como una persona no letrada en filosofías, simplemente como una persona que trabaja con caballos y juega monas chinas, le hacen ruido algunas afirmaciones que, por ende, al no dominarlas, evidentemente voy a tener objeciones de las cuales yo espero claridad, clarificación, ¿no? Que se me aclaren cómo es que se entienden estas cosas. Entonces vamos a ir a ello para luego ver la video respuesta que Carlos Hernández sorpresivamente ha decidido dar a estas objeciones. Vamos allá. Comenzaré este discurso con una reflexión sobre la naturaleza del conocimiento y la importancia de la verificabilidad en la Ahora, pongo pausa porque ustedes ya lo vieron y no vamos a escuchar los 6 minutos a menos que quieran, porque yo aquí simplemente corto esto y en la edición agrego el video completo, ya que ustedes no tienen que volver a pasar por esto. Ya lo vieron. A menos que ustedes digan, no, ¿sabes qué? Ponlo para refrescar, es decisión de ustedes. Es decir. Bueno, Zorro no lo vio, así que él te va a decir que sí. Claro, claro. Ok. Entonces vamos a escucharlo otra vez. construcción de nuestras creencias y entendimientos. En cualquier campo de estudio, ya sea ciencia. Retrocedo y le doy play. Y de todas maneras, eso que dije anterior lo corto para solo poner el vídeo. Bueno, el video que hice, considerando lo que mencioné sobre el debate de Ramos, Rafa y Zorro, y la charla que tuve con estos tomistas, más el dibujito que les enseñé, pues decidí hacer el siguiente video. Ahí va. Comenzaré este discurso con una reflexión sobre la naturaleza del conocimiento y la importancia de la verificabilidad en la construcción de nuestras creencias y entendimientos. En cualquier campo de estudio, ya sea ciencia, filosofía o teología, la capacidad de probar, verificar y contrastar nuestras ideas con la realidad es fundamental. Sin embargo, en el campo de la teología y en particular en el estudio del tomismo, a menudo encontramos conceptos y afirmaciones que parecen eludir esta necesidad de verificabilidad. El tomismo, basado en las enseñanzas de Tomás de Aquino, es una filosofía que ha influido profundamente en la teología cristiana. Sin embargo, muchas de sus afirmaciones centrales, como la existencia de Dios y la naturaleza de la gracia divina, son inherentemente inverificables. Por ejemplo, Aquino argumenta que Dios es la causa primera de todo, un ser necesario cuya existencia es requerida para explicar la existencia de todo lo demás. Sin embargo, esta afirmación es inverificable. No podemos observar, medir o de alguna manera detectar la presencia de esta causa primera. Además, Aquino sostiene que los seres humanos pueden alcanzar un conocimiento imperfecto de Dios a través de la razón, pero que un conocimiento completo de Dios solo es posible a través de la revelación divina. Nuevamente, esta es una afirmación inverificable. No podemos probar ni refutar la existencia de tal revelación divina, ni podemos verificar la exactitud de cualquier conocimiento que se afirme haber obtenido a través de ella. Estas afirmaciones, aunque fundamentales para la filosofía tomista, no son más verificables que las narrativas de ficción. En El Señor de los Anillos, por ejemplo, se nos dice que el anillo de poder fue forjado por el oscuro señor Saurón en el Monte del Destino. Esta es una afirmación inverificable, pero es aceptada dentro de la narrativa de la historia. De manera similar, las afirmaciones del tomismo son aceptadas dentro de la narrativa de la teología cristiana, pero no son verificables en términos de evidencia empírica o lógica deductiva. Esto nos lleva a una cuestión importante: ¿qué se espera de aquellos que no suscriben estas creencias? A menudo, se espera que los ateos y los filósofos entiendan y se adhieran a estas narrativas internas. Se les pide que estudien y comprendan la lógica interna de estos argumentos religiosos antes de poder refutarlos. Sin embargo, esto plantea un problema. Si estas afirmaciones son inverificables, ¿cómo se puede esperar que alguien las acepte simplemente en base a su lógica interna? En conclusión, es importante recordar que la carga de la prueba recae en aquellos que hacen las afirmaciones. Los teístas, y en particular los tomistas, deben ser capaces de demostrar la veracidad de sus afirmaciones de una manera que sea accesible y verificable para todos, no solo para aquellos que ya aceptan su narrativa interna. De lo contrario, sus afirmaciones no son más verificables que las de cualquier obra de ficción literaria.
Continuando con este asunto que me incomoda, es importante destacar cómo el lenguaje y la terminología pueden ser utilizados para oscurecer en lugar de aclarar el entendimiento. En el campo de la teología, y en particular en el estudio del tomismo, a menudo encontramos un uso del lenguaje que es innecesariamente técnico y poco intuitivo. Esto puede llevar a una situación en la que los teístas memorizan y repiten conceptos sin realmente entenderlos. Un ejemplo de esto se puede ver en la forma en que se manejan conceptos como la justicia y el amor de Dios. En la filosofía teísta se sostiene que Dios es perfectamente justo y amoroso. Sin embargo, cuando se les pide a los teístas que expliquen cómo estas afirmaciones se alinean con eventos bíblicos como la muerte del bebé de David, a menudo responden que la justicia y el amor de Dios no son los mismos que la justicia y el amor humanos. Esto plantea una serie de preguntas. Si la justicia y el amor de Dios no son los mismos que la justicia y el amor humanos, ¿cómo podemos entender lo que significan estos términos cuando se aplican a Dios? ¿Cómo podemos afirmar que Dios es perfectamente justo y amoroso si no podemos entender lo que significa la justicia y el amor divinos? A menudo, la respuesta a estas preguntas es que no podemos entender la mente divina. Sin embargo, esto parece ser una evasión más que una respuesta. Si no podemos entender la mente divina, ¿cómo podemos hacer afirmaciones sobre la naturaleza de Dios? ¿No es esto simplemente una forma de oscurecer el debate y evitar la carga de la prueba? Además, este tipo de lenguaje oscurecedor puede ser utilizado para cambiar el significado de las palabras y evitar la crítica. Si la justicia y el amor de Dios no significan lo que normalmente entendemos por justicia y amor, entonces estas palabras han perdido su significado, se convierten en términos vacíos, utilizados para afirmar la bondad de Dios sin tener que demostrarla. En conclusión, es crucial que los teístas sean capaces de explicar sus creencias de una manera que sea accesible y comprensible para todos, no solo para aquellos que ya están familiarizados con su jerga. Deben ser capaces de demostrar la veracidad de sus afirmaciones sin recurrir a un lenguaje oscurecedor o a la redefinición de términos. De lo contrario, sus afirmaciones no son más verificables que las de cualquier obra de ficción literaria. Ahora sí, para concluir por tercera vez este discurso, es importante destacar que la principal diferencia entre la narrativa de Dios y las narrativas de ficción literaria no radica en su verificabilidad o coherencia interna, sino en el valor subjetivo que se le atribuye a la figura de Dios. Este valor subjetivo es a menudo el resultado de una profunda inmersión cultural que comienza desde la infancia. Desde una edad temprana, se nos enseña a valorar y respetar la figura de Dios y las narrativas religiosas que lo rodean. Este valor subjetivo se arraiga profundamente en nuestra psique y puede ser difícil de desafiar o cuestionar. Sin embargo, es importante recordar que este valor subjetivo no es una prueba de la veracidad de estas narrativas. No hace que las afirmaciones sobre Dios sean más creíbles o verificables que las narrativas internamente coherentes encontradas en obras de ficción literaria. Por lo tanto, es crucial que mantengamos una mente abierta y crítica y que no permitamos que el valor subjetivo que atribuimos a ciertas ideas nos impida cuestionar su veracidad. En última instancia, la verdad de una afirmación no se determina por cuánto valoramos esa afirmación, sino por si puede ser verificada y contrastada con la realidad. Y en este aspecto, las afirmaciones teológicas, como las del tomismo, a menudo se quedan cortas, y eso definitivamente no es maravilloso. Pero bueno, gente, ahora sí que es tarde, por lo que todos deben ir a dormir. Muy buenas noches y sayonara. Ese es básicamente el video que hice, son las objeciones. Lo traté de hacer lo más honesto posible dentro de cómo yo me entiendo. Así que yo a ustedes les preguntaría, ¿se entienden mis objeciones? ¿O se consideran muy ambiguas? Me gustaría darle primero la palabra a Zorro, ya que es el que posiblemente tenga menos tiempo y desaparezca en cualquier momento. No, a mí me quedaron claras. eh, por ahí la persona que ve el video, a lo mejor al no estar, si no vio la charla que tuvimos con Jonathan Ramos y Rafael Tapia el otro día en el canal de Jonathan, a lo mejor no esté contextualizado, pero sí, 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 a mí me queda claro, obviamente. Por ahí podría agregar que el análisis que vos haces es parte a mí me parece que es primariamente epistémico y dice que en todo campo de estudio tiene que haber una metodología y a su vez todo campo de estudio, toda rama, toda disciplina, toda ciencia, si se quiere,
supone su objeto, ¿no? Es decir, la biología no duda de la existencia de la bios, la química no duda de la existencia de los elementos, y la economía no duda de que exista un fenómeno llamado economía. Es decir, de alguna manera, toda ciencia supone su objeto. Bueno, ¿por qué lo supone? Eh, Porque ese objeto es, en el caso del resto de las ciencias, es fenoménico, es empírico. Uno se encuentra con el objeto, se encuentra con el fenómeno, en algún punto lo conceptualiza, dice, bueno, este objeto tiene ciertas características, y después simplemente le pone un nombre a la ciencia que quiere saber sobre ese objeto, y se encarga de desarrollar una metodología para empezar a conocer a partir de ese objeto. Eh, yo creo que la diferencia que hay con la teología es que, bueno, obviamente habrá quienes estén en desacuerdo, pero la teología como disciplina de conocimiento también supone su objeto, o por lo menos la teología revelada supone su objeto. Entonces, esa creo que es la razón por la cual eh, las vías que están dentro de la suma teológica, si uno desde mi punto de vista, ¿no? Lo mira de manera un poco más estricta. No son demostraciones en el sentido de que son, sí, argumentos racionales, pero para un teólogo. Por eso están en la suma teológica, en un compendio que Santo Tomás escribe para estudiantes de teología. Y un estudiante de teología que se dedica a estudiar acerca de Dios, supone, ya cree en su objeto de estudio. Por lo tanto, no necesita que le demuestren que Dios existe. En todo caso, necesitará que le den demostraciones racionales de cómo es racional llegar, tan por la razón, a eh, la misma conclusión que él ya tiene por otros medios. Entonces, este es el problema que tiene, y esto también lo dice Enrique en su canal, Adictos a la Filosofía, que en realidad no son argumentos para debatir con ateos las cinco vías estrictamente, ¿no? Porque en última instancia ya suponen que Dios existe, por más de que se dediquen a argumentarlo desde la razón. En el caso de la teología o de las teologías, porque hay muchas teologías, no solamente la cristiana, tenés muchas otras teologías, el problema es que no parece haber una metodología en general para determinar eh, su objeto de estudio, por decirlo así. Por eso los objetos de estudio de las teologías son diferentes. No es lo mismo la teología cristiana que la teología musulmana, que la teología hindú, o que las muchísimas teologías que hay, algunas menos complejas que otras, tienen objetos de estudio que claramente no son el mismo Dios. Lo afirman esas teologías. Entonces uno se encuentra con esto y con que Dios tampoco es un fenómeno, tampoco es empírico. Entonces la pregunta está a prima facie en, bueno, ¿cómo sabes, antes de elaborar una teología, cómo sabes que tenés un objeto ahí, ¿no? Y el hecho de que haya muchas teologías y de que sus objetos sean diferentes y de que no se hayan puesto de acuerdo sobre el objeto mismo, porque hoy en día después de una cierta cantidad de años, no hay dos o tres físicas que tienen principios totalmente diferentes. Si bien dentro de la física o dentro de las diferentes ciencias o las diferentes ramas del conocimiento puede haber diferentes escuelas, son diferentes escuelas de la física porque comparten ciertos postulados comunes. Es decir, lo mismo en biología, lo mismo en economía, lo mismo en eh, diferentes ramas. Con la teología yo me encuentro este problema, entonces si bien no son argumentos concluyentes para decir que no existe el objeto de estudio, sí son, me parece, lo suficientemente considerables como para que uno se ponga a pensar sobre qué es este objeto de estudio. A partir de ahí recién uno puede elaborar una metodología para empezar a conocer el objeto. Yo creo que entendí tu objeción más por ese lado, ¿no? Claro, y sí, es básicamente eso. Entonces, les quería comentar que a raíz de esto, hace un par de horas, como pueden ver aquí en las notificaciones de TikTok, resulta que fui etiquetado por Carlos Hernández en un video y estoy viendo que muchas otras personas me están comenzando a poner @enki en ese video, por lo que parece que él me ha hecho una video respuesta. Parece ser que él ha decidido abordar mis quejas, ¿no? Consideremos que Carlos Hernández tiene ya su bagaje como una persona que se especializa en filosofía y todavía aún más en tomismo. Claramente en mi video donde hago muchas quejas al tomismo es natural que a lo mejor llamase su atención. Entonces parece ser que lo ha abordado. Así que antes de reaccionar por primera vez aquí con todos ustedes a esta video respuesta que él ha hecho, yo quiero saber si alguien más quiere agregar a lo que Zorro ha dicho antes de abordar esto, sobre las objeciones que se han hecho.
Sí, a mí me gustaría abordar, o sea, entiendo, comparto el análisis que Zorro ha hecho y quería agregar me parece algo fundamental que no hay que pasar por alto, que qué es lo que se entiende por la palabra clave en todo este asunto, que es demostrar. ¿Qué entendemos por demostrar? ¿Qué significa demostrar? Yo entiendo que la reclamación que hace Enki, que la encuentro perfectamente válida, ¿tá? Es en el momento en el que Enki atribuye y empieza con su crítica hacia el tomismo, que es una crítica completamente válida, desde lo que es una comprobación más empírica, una comprobación que nos dé evidencias, una comprobación que por lo menos tengamos un abordaje operativo. Esa es la gran crítica que las personas escépticas suelen hacerle a posturas como el tomismo. Y lo que se reclama a la hora de, hey, demuéstrame de las premisas por las que estás partiendo, está claro que toda cosmovisión parte de determinados presupuestos. Eso es cierto. Pero digamos que si uno empieza a esgrimir conclusiones factuales en su cosmovisión, ¿tá? Por lo menos debe poder atribuir una parsimonia en términos de consistencia, en términos de evidencia. Y esa evidencia tiene que ir de la mano con lo que se entiende por demostrar. Me parece que los tomistas y las personas como nosotros no estamos entendiendo lo mismo por demostrar. Por eso creo que estamos llegando a este tipo de conclusiones tan variadas. Y es eso en lo que hay que ponerse de acuerdo. ¿Qué significa demostrar? Porque evidentemente de acuerdo no nos estamos poniendo. Por eso nuestras conclusiones son tan distintas. Una que piensan que Dios existe y otra que no lo es. Entonces yo creo que ahí es un poco también en lo que habría que hacer énfasis, y creo que Carlos y compañía, ¿tá? O los tomistas en general, muchos de ellos no sé si no logran discernir o no logran empatizar lo suficiente para darse cuenta de que su noción de demostrar o bien no está siendo igual a la nuestra, o bien lo que ellos entienden por demostrar no es lo mismo que estamos entendiendo nosotros. Entonces, creo que es algo que de clarificarlo podríamos llegar a bastantes acuerdos. Totalmente. Si alguien quiere Bueno, agregar algo antes. claro, ahí, siguiendo sobre lo que dijo el profe, que estuvo muy atinado, claramente habría que ponernos de acuerdo con los tomistas o con quien sea a la hora de hablar de demostración, bueno, de qué tipo de demostración se está hablando, ¿no? Y a mí, a grandes rasgos, se me ocurren dos, o bien las demostraciones a priori, que es partiendo de ciertos axiomas que tienen que estar en común entre las dos personas que están discutiendo una demostración, porque si no no tienen esos axiomas en común, entonces no es una demostración. Si yo acepto un axioma A, pero el profe no lo acepta, y yo hago una demostración utilizando la lógica que ambos aceptamos a partir de ese axioma, mi axioma puede ser reconocido como formalmente válido como el profe, pero no le va a demostrar algo porque él no comparte el axioma. Entonces, lo que yo le había comentado a Jonathan en nuestra charla es que muchos de los axiomas de los que parte el tomismo, o bien como axiomas no son verificables, es decir, no me parecen para nada evidentes, y le hice la aclaración de que algunas distinciones axiomáticas de las que parte el tomismo me parecen puramente conceptuales, y de que si bien puedo entenderlas en cuanto puramente conceptuales, no me parecen evidentes en cuanto ontológicas, es decir, en cuanto a estar diciendo algo de la realidad. Ese sería el primer tipo de demostración. La segunda demostración sería más bien la demostración a posteriori, es decir, la contrastación de una afirmación con, que esto ya, bueno, no es, muchas veces ni siquiera se le llama demostración, por eso a veces se dice que las demostraciones se dan en matemática y en las ciencias que son a priori, y en las ciencias a posteriori lo que tenés son comprobaciones, tenés verificaciones, tenés... puede falsear elementos. Ese sería el segundo tipo como de demostración, entre comillas, ¿no? El mostrar que lo que yo estoy diciendo coincide con un fenómeno empírico. Eh, con algo que es común a los dos. Ahí lo que sería común a ambos, a mí y al profe, es si yo digo, bueno, las manzanas son rojas, y ambos entendemos lo mismo por manzana, entendemos lo mismo por rojo. Si yo le muestro una manzana roja, él la puede ver, tenemos ese fenómeno en común al cual accedemos los dos, entonces ahí tendríamos un terreno en común por donde yo podría mostrarle que efectivamente acá está la manzana roja. Eh, entonces, yo creo que más bien el tomismo, si bien a veces, o sea, no a veces, afirma que sus demostraciones son del tipo 2,
yo creo que en realidad siempre terminan siendo del tipo 1, pero el problema está en que no se comparten los mismos axiomas, y bien como dijo Enki, con esto me callo, muchas veces no están expresados de una manera accesible, lo cual no es malo per se, ni es una falencia per se del propio tomismo, sino que es una realidad, no son axiomas que estén expresados de una manera que los pueda entender una persona a pie. Claro. Dicho esto, no sé si quieren que pasemos en exclusiva a ver la videorespuesta que he tenido a mis objeciones. Sí. Muy bien. A ver, parece ser que sí, es el mismo video según todos. Tenemos a Neo aquí tirando leña al fuego como siempre. Vamos a ver. La siguiente imagen va a ser una prueba de cómo alguien que no sabe de tomismo ni de filosofía de modo básico quiere saber por qué vienen meses burlándose de manera patológica de aquello que no comprende, cual niño que cree saber de matemáticas porque sabe contar hasta 10. Entonces, bueno, esto es un ejemplo de cómo no hay que comprender lo que uno ve por lo que explican en YouTube, sino porque uno tiene que respaldarse con estudios que bien pueden llevar meses o años. Y como ejemplo de esto voy a usar a Enki, un ateo de TikTok que no sabe filosofía porque él lo ha demostrado, alguien que patológicamente se mete en temas que no sabe, anda hablando de mí en otros lives de TikTok y bueno, lo único que sabe filosofía es por lo que le consulta a ChatGPT presuponiendo modelo materialista emergentista en filosofía de la mente sin siquiera saber defenderlo. En este sentido, Enki, no es la ciencia de visión aquello por lo cual Dios se conoce a sí mismo. La ciencia de visión es el conocer que Dios ve en el fluir temporal del mundo, entendiéndolo desde una teoría clásica del tiempo. En este sentido, aquello por lo cual Dios se conoce a sí mismo es la naturaleza, que se diferencia de la esencia, tal como vos lo has puesto aquí como principio entitativo. Bueno, justamente es la naturaleza el principio operativo. Naturaleza y esencia no son los mismos en términos técnicos. En este sentido, si vos me afirmas la simplicidad divina, no me puedes poner en interrogación la plenitud del ser, porque es lo mismo de la comprensión del acto. No sé, chicos, si ustedes se están dando cuenta de qué está pasando aquí. A ver, yo no sé, para empezar, por ahí porque no estuve en algunos videos demás, pero no sé de dónde salió ese cuadrito. Seguramente lo hiciste vos, pero esto no es una respuesta al video que yo vi recién. No, de hecho, el cuadrito que está atrás es una imagen que yo tenía en mi celular cuando yo estuve en un live de TikTok de un tomista llamado Alastor, que él mismo dice que domina muy bien el tomismo y él se tomó la molestia de intentar explicarme, por lo que yo, para no perderme, comencé a anotar lo que él me iba diciendo. Lo comencé a anotar y lo que está en signo de interrogación son temas que quedaron pendientes para que abordemos luego porque era ya muy noche. Entonces, yo aquí lo que estoy viendo es que Carlos Hernández, por alguna extraña razón, está haciendo una especie de exégesis de mis imágenes. Está haciendo una interpretación de lo que él cree que yo pienso al haber escrito lo que está en esa imagen. Lo que es Claro, raro. o sea, O sea, no sé, ¿qué pueden decir ustedes? Se me están pidiendo demasiadas cosas en la cabeza. sí, no sé, o sea, a ver, está infiriendo un montón de cosas a partir de una imagen y veo que no está respondiendo por lo menos el corazón del TikTok que vos habías hecho. O sea, a ver, y de vuelta, yo veo como una especie más, una especie de buscar un chicaneo, de buscar una especie de visibilizar lo que él entiende que vos sos un ignorante, en lugar de ir al asunto más informativo. Es decir, me parece que tus cuestionamientos vienen de que vos querés entender de lo que se está hablando, del tomismo, y de entender de vuelta un poco lo que mencionaba antes, de lo que significa una demostración. Acá me parece que hay dos problemáticas fundamentales. Uno, que Carlos está yendo por el lado de que veo que la búsqueda de él es dejarte más a vos en ridículo que en realmente informar algo. Y dos, me parece que tampoco está entendiendo lo que significa para vos una demostración. Él va de vuelta a lo que es la estructura analítica de lo que se entiende por tomismo y trata de clarificar esta cuestión de lo que es la simplicidad divina, ¿tá? Con respecto a las características que tiene, y está haciendo una especie de aclaración técnica
de los términos. Pero esto es completamente irrelevante si entendemos que por demostrar, de vuelta, vos lo que querés son evidencias factuales. Esto no aporta nada, por lo menos para vos. O sea, podrá aportar él, porque él tendrá su propio criterio, pero para vos esto es, no es fructífero. O sea, no es para nada fructífero. Entonces no veo que aporte mucho la respuesta de él a tus incertidumbres. Claro, de hecho, no sé, me confunde un poco porque si tú vas al canal de Carlos Hernández, verás que él en sus videos anclados, él suele decir que su canal no es para principiantes, no es para novatos, su canal es de divulgación filosófica y de tomismo, y que él simplemente esgrime para gente que ya sabe y que su papel es informativo, es divulgativo, que él no se toma la molestia o no se anda metiendo en chicaneadas. Pero yo ni siquiera lo etiqueté en mi video respuesta, perdón, ni siquiera lo etiqueté en el TikTok que yo hice. Él simplemente, imagino que llegó a su conocimiento por parte de algún seguidor y él quiso hacer una video respuesta. Sin embargo, en lugar de atender las objeciones, él ha venido simplemente, corríjame si me equivoco, pero ¿no es esto lo que se llama una crítica destructiva en lugar de constructiva? Sí. Sí, bueno, Bueno, obviamente vos mencionaste al tomismo en tu video. No sé si a lo mejor Carlos habrá visto ese live, no sé si quedó grabado, yo tengo menos TikTok que mi abuela, pero a lo mejor sí conoce o a lo mejor habló con Alastor, no sé, estoy suponiendo, ¿no? Y está justamente a lo mejor corrigiendo alguna noción que vos marcaste ahí. eh, lo cual, bueno, no lo veo mal, sí no lo veo muy relacionado con la, la, la duda o el argumento general o la cuestión general que vos presentás en tu video. Es decir, ahí justamente el quid de tu video es que, esto es algo que también me ha sucedido a mí, que uno no crea que Dios existe, no, no debe implicar necesariamente un examen riguroso de la filosofía de Tomás de Aquino, ni de la filosofía, ni un examen riguroso de la filosofía de ningún autor. O sea, ¿a qué me refiero con esto? Si yo solamente puedo creer justificadamente que Dios no existe después de un análisis exhaustivo de la filosofía de Santo Tomás de Aquino, ¿por qué Santo Tomás de Aquino y no también San Agustín de Hipona y San Anselmo de Aosta y todos y cada uno de los grandes filósofos teístas que ha habido a través de la historia? Yo debería examinarlos, debería dedicar mi vida a examinar a fondo a todos estos pensadores antes de poder tener esta creencia, que es como si yo le pidiera a Carlos Hernández o a cualquiera que para tener la creencia de que Dios existe deberían haber primero examinado a fondo el pensamiento de Schopenhauer, Nietzsche, Hume, Graham Oppy y y cada uno de los pensadores relevantes que están en contra de esta proposición, lo cual claramente es absurdo. El punto general del video era que eh, cuando uno va a un diálogo, nuevamente tiene que tener algo en común con el otro. Y en la crítica de tu video era que el tomista en general es oscuro o tiene poca didáctica eh, para exponer los axiomas de los que él parte. Entonces a mí muchas veces me ha ocurrido esto, que al parecer una discusión con un tomista sobre la existencia de Dios necesariamente es una discusión sobre la filosofía de Tomás de Aquino. Eh, que no digo que esté mal, porque claramente es la postura del tomista, pero sí noto como una tendencia muy fuerte a querer que la discusión se dé dentro de sus axiomas, lo cual sería como que yo obligase al tomista a discutir la existencia de Dios pura y exclusivamente dentro de la perspectiva de Nietzsche o dentro de la perspectiva de Hume, donde claramente dentro de esa perspectiva Dios no existe, porque justamente si vos partís de los axiomas eh, que parte, es decir, los grandes filósofos por lo general, los filósofos relevantes que han pasado la historia, no suelen equivocarse en sus razonamientos, por algo son grandes filósofos. Lo que uno tiende a cuestionar de las visiones de los filósofos son sus axiomas. Claramente Kant, Santo Tomás de Aquino, Agustín, Platón, Aristóteles, no se equivocan en sus razonamientos lógicos. Si cometieran falacias formales en sus razonamientos, no hubieran pasado la historia como filósofos relevantes. Claramente razonan muy bien. Entonces, lo que uno cuestiona siempre, claramente que puede haber casos en donde cometen falacias y errores,
pero eso de la historia de la filosofía ya se conocen, donde han cometido pasos en falso, y por eso los neotomistas o los neocantianos o los neopositivistas avanzan sobre ese pensador, porque no es perfecto, pero por lo general los principios generales se suelen sostener. Eh, y nada, eso, que nuevamente encuentro que la respuesta de Carlos va nuevamente en este sentido, ante una crítica general a la didáctica del tomismo, o a un no compartir principios, o a que los principios del tomismo no pasan la vara de la verificación más positivista. Hay nuevamente un intento por que todo gire en torno al conocimiento que se tiene o no se tiene de la filosofía de Santo Tomás. Claro, es decir, volvemos a caer al asunto de no critiques el tomismo si no es dentro del tomismo, ¿sabes? Como no críticas externas. Es... No, igual yo sí estoy de acuerdo con lo primero que dijo Carlos, que es claramente que la mejor manera de acercarse a una corriente es idealmente yo dedicarle pensé la que ibas a mayor decir que cantidad de estabas de tiempo. acuerdo cuando dijo que era ignorante. Todos somos ignorantes en algo. De hecho, todos somos ignorantes en una gran mayoría de las cosas. Totalmente. Pero claramente yo coincido con Carlos en que cuando uno... la mejor manera de acercarse a algo es yendo a las fuentes, y mientras más tiempo uno le dedique, más autorizado va a estar para hacer una crítica interna. Pero vos no en ningún momento en tu video pretendiste realizar una crítica interna al tomismo. Yo no te escuché decir, no, bueno, en realidad, después de leer a Santo Tomás, Tomás es incongruente porque esto y esto y esto. Vos no te metiste, no metiste la cuchara dentro del tomismo, sino más bien me parece que tu crítica fue a la forma de exposición que vos te has encontrado en otros divulgadores tomistas, por decirlo así. Por otro lado, no estoy de acuerdo con lo que dice Carlos de que de la supuesta inutilidad porque él mismo es un divulgador tomista, es decir, si está llamando a no seguir a lo que se aprende de tomismo en las redes sociales, ¿para qué tiene una red social de tomismo? ¿Para qué lo sigue Jonathan Ramos? Es decir, ¿para qué lo sigue? ¿Para qué sigue a otros divulgadores? A lo mejor lo que quiere decir es que no hay que seguir a divulgadores poco versados, que hay que seguir a divulgadores que sepan de lo que hablan, de lo cual también estaría de acuerdo, ¿no? Si uno sigue un divulgador de física, mejor que sea un físico en vez de una persona que habla de física. Eh, pero bueno, nada, ahí a lo mejor ese palazo en todo caso entiendo que fue para el Astor, porque en todo caso tu diagrama es intentando entender lo que el Astor te está explicando, así que en ese caso habría que echarle la culpa al maestro, porque vos en ningún momento pretendés saber de tú mismo, o por lo menos eso me quedó a mí. Claro, Pero bueno, sí me parece un poco raro una persona que es divulgador, que más allá de que él es estudiante y es divulgador, está ahí en TikTok, está en debates de TikTok y de otros canales, y se encarga de divulgar esto mismo, un llamamiento a, che, no le den pelota, no, o sea, las redes sociales no sirven para aprender de filosofía. Bueno, entonces es muy raro que esté ahí. A lo mejor está por hobby. Yo creo que sí, uno puede empezar a introducirse a la filosofía eh, leyendo. Tampoco es el modo, no hay un modo por excelencia de hacer filosofía. No es que tengas que leer sí o sí para hacer filosofía. Platón y Sócrates, de hecho, dicen lo contrario, que la mejor manera para hacer filosofía es la transmisión oral. Es decir, eh, sí, bueno, es un método muy útil y yo considero que es bastante interesante utilizar la lectura, y es el método principal en filosofía, ¿no? No solo en filosofía, en casi todo. Pero, ¿por qué no se podría aprender de filosofía oralmente con divulgadores en redes sociales? No lo veo que sea imposible. Eh, Ya. claro. ¿Alguien más? ¿Cuervo? ¿Abogado? ¿O continuamos avanzando? Ya yo pensé que había terminado ya. No, faltan unos segundos todavía. Bueno, porque falta... De hecho, me llama mucho la atención, porque aparenta ir por ese camino, pero puede que nos sorprenda más adelante. Pero pareciera que se está enfocando en esta imagen, ¿no? Y en una especie de interpretación de él de lo que yo intenté hacer con esto o quise tratar de decir. Una vez más, el contexto ya lo tienen ustedes. En esta imagen yo simplemente anoté lo que Alastor me iba diciendo y entre signos de interrogación puse aquellas cosas que no se abordaron y que quedamos pendiente, acordamos nosotros dos, que discutiríamos luego. De hecho en Discord le mandé la invitación. Se me hace un poco curioso porque él tiene esta imagen, la pone atrás cuando
Carlos nunca ha aceptado venir al Discord a dialogar. Él siempre ha querido que sea únicamente en debate privado en su biblioteca El Polítama, con su moderador particular. Siempre se me hace un poco extraño. Pero no sé, a mí me da la sensación un poco de Dallas 2.0, ¿saben? Donde sin yo haberlo mencionado, de repente hasta tiene la imagen y comienza a ser una especie de apologética inversa. Si la apologética es en defensa de algo, a pesar de todo lo malo que digan ahí, esto pareciera ser en ataque de algo sin importar todo lo bueno que aparenta ser las cosas. Porque, no sé, mi crítica fue bastante general. Yo diría que son más bien, más que una crítica, yo lo que hice fue cuestionar el por qué me hacen ruido algunas cosas, pero él está, no sé, está haciendo una especie de construcción de un Enki que parece que es maligno, un Enki que pelea, que insulta, que le gusta la chicaneada, y como que lo ha construido y lo ataca. Y está comenzando a ser una especie de exégesis de una imagen. Y a mí lo que me preocupa no es en sí Carlos, es decir, él está del otro lado de la pantalla. A mí lo único que me interesa es lo que expresa, ¿no? Ese texto que se genera a partir de sus palabras. Y no sé, ustedes ya han escuchado lo que yo pienso de la exégesis, ¿no? Muchas veces me han escuchado opinar como critico tanto la exégesis como la hermenéutica, especialmente la exégesis porque nunca se me ha podido mostrar cómo es una metodología y las pocas veces que alguien me ha mostrado una metodología del exégesis nos damos cuenta de que es indistinguible de una interpretación más allá de simplemente querer creerlo. Muchas veces, de hecho, por eso que la exégesis viene acompañada del apologista de turno. Y lo que se me hace curioso que si bien yo ya tenía mis prejuicios contra la apologética, también hay que decir que si una persona, de hecho Zorro me lo había dicho, ¿no? Como los ejercicios hermenéuticos, si una persona está bastante bien ilustrada, sigue los métodos tal y como se enseñan en hermenéutica o en exégesis, de repente sí se puede llegar a ciertos consensos en cómo interpretar algo. Pero más allá de que la interpretación suele al final siendo algo muy subjetivo, porque no deja de ser una interpretación, a mí me hace ruido que estando yo vivito y coleando con mi contenido en redes, teniendo la oportunidad de dialogar directamente conmigo, escuchar atentamente en lenguaje no oscurantista, sino que lenguaje coloquial, donde mis palabras significan lo que yo quiero que signifiquen, lo que se entiende que signifiquen, es capaz de agarrar esta imagen y sacar todo esto que él está diciendo que no tiene nada que ver. El propósito de la imagen fue escribir lo que Alastor me dictaba para ver qué podía quedar pendiente para después. Y aquí Carlos, usando su interpretación, está diciendo cosas como si me dejas esto entre signo de interrogación es porque no sé qué. Está haciendo una especie de interpretación muy rara. Y esto a mí me llega a pensar, si de mí, que tiene un acceso presente, ¿no? Un acceso fácil, es capaz de cometer una interpretación tan errada, tan desvirtualizada del mensaje mío, pese a que mis objeciones estuvieron muy claras, ¿cómo yo puedo valorar entonces las interpretaciones que se han hecho de estos textos de hace de miles de años? A mí no hace más que oscurecer todavía más el asunto. Esto lejos de darme un beneficio al que yo le daba el beneficio de la duda, lo que hace más bien es afirmarme más todavía el que yo dude de las afirmaciones de estas personas. Cada vez dudo más de esta parte académica en cuanto al exégesis. Pero bueno, vamos a terminar estos pocos segundos que quedan y ver qué pasa. Ascending como algo tanto intensivo como irrestricto, bueno, se sigue la máxima simplicidad. Lo mismo con la participación. Si vos me estás hablando de un mundo que se relaciona con Dios, no me puedes poner en interrogación a la participación, porque es la fuente del máximamente simple que sostiene a lo finito. En este sentido, amigo, no te guíes solamente por lo que uno puede explicar en YouTube, sino también anda a leer de filosofía, y si no sabes, no te metas y no andes ni hablando de mí en otros lives de TikTok, ni hablando pavadas de todo mismo, porque no es algo que sepas. Y bueno, esto es un ejemplo de cómo no hay que hacer las cosas en filosofía. Al igual que es una máxima que Dios se conoce a sí mismo, no me puedes poner que Dios no se conoce a sí mismo, por lo tanto no tiene operatividad. Ven, es que esto no entiendo. Si él obtuvo esto porque Alastor, que es con yo hice este esquema, se me hace muy raro porque, por ejemplo, él dice que no puedo poner que no tiene operatividad, pero es que Alastor me dijo, no tiene operatividad y lo escribí. Seguido me dijo, sí tiene operatividad y lo escribí para luego yo preguntarle cómo era el asunto. Pero aquí, por alguna razón, él está como interpretando que yo soy el que está haciendo esas afirmaciones. No sé. Bueno, en todo caso entiendo que a mí me parecería que ahí la piña se la lleva Alastor, Sí. pero
Bueno, nuevamente volvemos a lo dicho anteriormente, ¿no? Claro, quizás la mejor manera de acercarse a algo idealmente, no sé si yo quiero aprender a tocar el piano, a lo mejor la manera ideal de tocar el piano es anotarme en el EMBA, que es la Escuela de Música de Buenos Aires, que es un conservatorio muy prestigioso acá de Argentina, y estudiar música con grandes profesores, teorías de solfeo, todo, de cómo se va, en el orden correcto, ¿no? Es que, claro, la mejor manera de acercarse al todo mismo sería meterse a una facultad de filosofía, cursar primero la introducción a la filosofía antigua, después medieval, si es una universidad buena, mejor. Por supuesto, esa es la manera ideal. Eh, a lo mejor Carlos es muy rigorista y entiende que un acercamiento más informal al tomismo es una mala manera de acercarse al tomismo y no debería hacerlo. A lo mejor su mensaje es eso. En ese sentido, si él cree que esa es la única forma, es respetable. Eh, sí me resulta raro que él tenga un canal de TikTok en donde él no es universitario todavía, no es profesor ni tiene una academia, y sin embargo él da videos que me parece que están muy buenos, porque yo he aprendido nociones de tomismo, yo no sé tanto de tomismo, y Carlos me ha explicado nociones de tomismo, y él no es un profesor universitario, y sin embargo yo hablando con él o con otros tomistas por redes sociales, he comprendido algunas cosas del tomismo y él estricto sensu no es nada más que un TikToker que estudió el tomismo por su propia cuenta. Entonces, sí, me resulta un poco contradictorio esa parte, pero sí comparto el principio general de que siempre lo ideal es acercarse de manera más rigorista a un conocimiento. Pero tampoco veo como un pecado o como una manera mala de acercarse a la filosofía, eh, sobre todo si uno no pretende ser filósofo ni emitir juicios de valor contundente ni pretende enseñar tú mismo. Yo sí, por ejemplo, si una persona se pone en un instituto Santo Tomás de Aquino de Floresta, y yo me pongo un instituto y quiero enseñar de Santo Tomás de Aquino, y lo único que hice fue leer un poco por internet de la Suma Teológica Virtual y ver un par de videos, bueno, claramente sí, eso es algo que no hay que hacer porque estoy dando una enseñanza trunca. Si una persona realmente quiere saber de tú mismo y viene a mi academia de Floresta, no va a aprender un carajo. Pero si uno quiere tener una aproximación inicial, no veo tampoco que sea algo tan malo. No es lo ideal, pero bueno, no todo el mundo tiene el tiempo ni el espacio para hacer una carrera universitaria, y me parece que restringir el acceso a la filosofía de manera tan rigorista, no sé si es lo mejor, pero bueno, igual es una opinión de él, yo no digo que esté errada per se, pero... Claro, tengo una expresión bastante fuerte, pero considerando que ya faltan un par de segundos, vamos a terminarlo. ¿Tiene operatividad o no la tiene? Y como el tomismo afirma tajantemente que Dios en un único acto simple se conoce a sí mismo, entonces Dios tiene operatividad. La siguiente... Y ahí se termina. Esa vendría siendo su vida respuesta a mis objeciones. Que una vez más, su video respuesta lo único que hizo fue decir todo aquello de lo que yo principalmente estaba quejando que no se hiciera. Porque esa es justamente la manera en la que se expresan y yo digo que no logramos llegar a un acuerdo, a un entendimiento. Respecto a lo que decía Zorro, lo que dices es completamente cierto. El problema que a lo mejor algo que no quedó muy claro en mis quejas es por qué yo debería darle ese valor al tomismo. Es decir, si yo le doy valor a, por ejemplo, digamos, un medicamento, ese valor yo se lo atribuyo a que yo sé que hay una metodología detrás que es rigurosa, que es empírica, o incluso ignoremos la palabra empírica, es mejor, tiene unas bases cuyo contraste en la realidad me dan a mí buenas razones para pensar que ese medicamento realmente va a ser el efecto que dice que va a hacer. Pero ¿qué pasa cuando hablamos de Dios o hablamos de estos entes inverificables? Yo lo siento, pero yo no puedo ver distinción entre que Carlos Hernández estudie rigurosa y se aprenda de manera completamente académica y rigurosa todo en la suma teológica con todos sus, digamos, toda su estructura, sus palabras y sus significados. Yo no lo puedo diferenciar de un fan de Star Wars que se aprende todo el universo interno de Star Wars y te explica hasta cómo funciona ontológicamente la fuerza. ¿Sabes? Claro, Entonces, puedo decir que no lo puedes distinguir en no puedo. tanto la operatividad que surge de ese conocimiento, entendería. Claro, te pongo un ejemplo. Yo aquí en Nueva York, muchas veces yo menciono esto y parece que la gente piensa que yo lo digo de manera de broma, pero no, aquí en Nueva York a lo mejor empezó como broma, pero ya tiene muchos años, y aquí está la religión de Star Wars. Son personas que realmente tienen un culto de adoración, tienen una especie de deidad, solo que más que pensarla como un ente, lo ven como la fuerza misma, ¿sabes? Y tienen toda una filosofía y tienen toda una teología interna con la cual narran esto. Ahora, ¿qué pasa?
Si yo de repente me acercara a uno de estos grupos y yo viera que estos tipos pueden ejercer a eso a lo que llaman fuerza, por ejemplo, mover cosas con la mente o no, o poniendo la mano a distancia, caramba, digo yo, como que me interesa, ¿sabes? Entonces yo iría y en lugar de objetarle a un Carlos Hernández de la fuerza de Star Wars, yo genuinamente me metería a lo que él dice que haga, a estudiar eso realmente. Porque caramba, he visto algo que le da valor a eso que se dice. Pero ¿qué pasa si las afirmaciones no pasan de ser conceptuales? Es de hecho, como decías anteriormente, pueden esgrimirse las definiciones y pueden esgrimirse los conceptos y que suenen coherentes y suenen lógicos. Pero si no pasan de ser solamente esgrimibles, lo siento, no veo en cómo se diferencian de estos tipos de Star Wars o la lógica interna del Señor de los Anillos, como suelo decir. Si nos vamos en qué me quiero meter, pues yo me meteré obviamente en aquello que me da más interés, en aquello que yo valoro. ¿Y yo qué valoro más? En cuestiones de cosas que son inverificables, pues yo valoro aquello que me entretiene más. La suma teológica es extremadamente aburrida. Ni siquiera se entiende en una leída. Es complicado de entender. Prefiero mil veces ir a leer el manga de, no sé, Jujutsu Kaisen o Naruto. Ahora, si hablamos en términos de valorar a algo en búsqueda de una verdad, lo siento, ¿por qué voy a elegir el tomismo? Hablan de Dios. Sí, a Dios nos lo metieron en la cabeza a todos de pequeño, pero si lo pienso rigurosamente, yo no veo la diferencia entre la existencia de Dios y el duende que robaba niños en el pueblo que mis padres me contaban. Ambos se esgrimen lógicamente, tendrán sus lógicas internas, unas más elaboradas que otras, pero de fondo no siguen siendo algo distinto a simplemente conceptos, que se esgrimen sobre conceptos. Esa es la cuestión. Esa es la queja que a lo mejor no quedó muy clara en el video. No, yo creo que sí quedó clara, pero a lo mejor Carlos, es que yo no sé qué, no sé si es del todo claro que Carlos te esté haciendo una video respuesta a ese video específico. Yo creo más bien que Carlos subió un live justamente para ejemplificar este punto. Porque no veo de ninguna manera que sea una video respuesta al video que vimos primero. A lo mejor te Sí, etiquetó en ese video porque justo era el que había subido y justo tocaba hacer lo mismo. Pero que me parece que la intención de su video, entendería yo, es justamente marcarte, tomarte como ejemplo a vos de cómo no hay que acercarse al tomismo. Eh, pero bueno, ok, sí, sí, está bien, es su postura. Sí me resulta paradójico que él tiene un canal de divulgación tomista. Eso sí, pero bueno, nada. Este, tampoco me voy a meter ahí. claro. Eh, Sí, también me quedé pensando en nada, la diferencia irreconciliable que hay entre esta postura que vos planteás y que yo claramente comparto, yo tengo una tendencia más bien positivista en este enfoque y también considero que los razonamientos deberían ir desde lo fenoménico estrictamente hacia alguna causa y ahí es donde yo intenté charlar con Jonathan, que al final después la charla derivó hacia el argumento de Rafael, en donde yo dije que las pruebas cosmológicas no me convencían y Jonathan asumió, creo gratuitamente, porque no es que hablamos sobre las vías y nunca llegamos a interiorizar en ninguna de las vías. No dudo que Jonathan Ramos conoce las vías de Santo Tomás mejor que yo, pero nuevamente, no por el hecho yo de no conocer las vías al mismo nivel que Jonathan Ramos, significa que yo no conozco las vías en absoluto. Y que eso fue lo que me pareció que dio a entender Jonathan, no de mí, sino en general, ¿no? Como diciendo, bueno, eh, porque lo dijo inmediatamente después de que yo dijera que las pruebas cosmológicas del tomismo no me convencen, y él asumió directamente que era porque no las entendía. Yo mismo dije que no las entendía, pero una cosa es que yo diga que no comprendo ciertos conceptos del tomismo en el sentido de que para mí son flatus vocis o básicamente no significan nada, en un sentido estrictamente positivista, que es el criterio que yo tengo. Y otra cosa es que no comprenda lo que es una prueba cosmológica. Entonces la diferencia está ahí, en que el tomismo básicamente es una filosofía cristiana, está concebida por un cristiano, que es cristiano fundamentalmente antes de ser filósofo, eh, y acepta, y el mismo Tomás está de acuerdo con esto, por eso Jonathan y Dan Turbina tuvieron un debate sobre si el tomismo tiene guía negativa o guía positiva, o sobre las relaciones entre filosofía y fe, y bueno, Dan Turbina apostaba por la regla positiva, que es básicamente es la fe la que tiene que guiar al razonamiento, y
Ramos, un poco menos dogmático, apelaba por cierta independencia de la filosofía de la regla negativa, que es básicamente no que la fe lo tiene que guiar, pero que tampoco se puede desmarcar completamente de lo que dice las conclusiones teológicas. Entonces ya una filosofía que tiene una de sus patas, por decirlo así, y esto es propio del medioevo, cualquiera que curse filosofía medieval, fe y razón son los dos grandes principios de autoridad de la filosofía medieval. Algunos le dan más importancia a la fe, otros más importancia a la razón, algunos lo nivelan más, pero está ahí, es como que es bicéfala en ese sentido la filosofía medieval. Yo una filosofía cristiana que tiene ciertos axiomas que son revelados y que no son demostrables vía el uso de la razón, y esto Tomás también lo acepta, es muy honesto en aceptarlo, él nunca miente. De que su filosofía no es una filosofía cristiana y está fundamentada en la escritura. Entonces, no tiene mucho sentido esgrimir este tipo de argumentos. Esto como reflexión general, ¿no? Sobre todo los que están en la suma teológica, que ya asumen que el que la lee comparte la fe. No tiene mucho sentido utilizar este tipo de axiomas con un ateo y además pretender que el ateo los comparta o siquiera que el ateo los entienda. Eh, y tampoco tiene mucho sentido que el ateo, si no comprende estos principios, eh, ahí lo que hay es una equivocidad en el concepto de Dios, ¿no? El tomista entiende por Dios una cosa bien concreta y el ateo puede entender una cosa completamente diferente. El tema es que en la práctica eh, parece que están hablando de lo mismo. Esto también le ocurriría a un tomista y a mi tía, que es católica, o a un católico que no es tomista, le ocurriría exactamente lo mismo. Eh, pero en la práctica y para lo que importa, se parece que se está hablando de lo mismo. Claro, de hecho, es que hay cierta renuncia a la razón, supongo que promovido por lo mismo de Tomás, ¿no? Recordemos que a Tomás se le atribuye cierta cita o cierta interpretación, que en resumidas cuentas sería que si mi razonamiento, mi filosofía me alejan de la fe, como ya hablamos, ¿no? De las guías positivas y negativas, significa que estoy equivocado, por ahí no debo ir, ya que la razón no puede contradecir a la fe. Básicamente la fe, la razón o la filosofía son siervas de la fe, no la pueden contradecir. Y esto se le suele aplaudir a Tomás porque dicen que es un compromiso de él, no de Dios, sobre sus posturas, pero es que para mí es inevitable no agarrar esa cita, extrapolarla a otros campos para hacer una especie de reducción al absurdo y ver que es una de las peores maneras de cómo tener este margen de cómo determinar si es correcto valorar una cosa o no, porque si yo agarro eso y lo extrapolo, digamos, no sé, al terraplanismo, y agarramos al terraplanista más experto del momento y lo escuchamos decir lo siguiente, como si mis estudios en ciencia, si los experimentos que yo hago me llevan a concluir que la Tierra es esférica, significa que estoy equivocado, por ahí no debo ir. ¿Se entiende, no? El problema que conlleva esto. De hecho, creo que Sí. nos pasaba un poco, ¿no? En la conversación justo ahora con Marvin, no sé, Marvin si sigue presente. Sí, sí Sí, estoy de escuchando. hecho pasaba un poco contigo, ¿no? Tú dijiste en un inicio que te parecía peligroso este razonamiento de Aquino cuando te hice la analogía. Mas, sin embargo, Sí, cuando comenzamos a hablar contigo, pues pareciera que tú, aunque decías que estabas en contra de ese razonamiento, al final terminas usando ese razonamiento porque tú dices que tus argumentos parten de la Biblia y defendes desde la Biblia, por más que te hablemos de razón. Aunque bueno, para no alargarlo en ese sentido contigo, supongo que yo creo que contigo tocaría una charla, digamos, más condensada, quizás un poco más temprano, porque aquí ya es, ya es medianoche, y así podemos entendernos mejor. Pero partimos de esto, ¿no? Partimos de este tremendo problema que yo considero. No sé si quieres agregar algo, abogado, ¿queréis? Porque veo que los demás murieron. Hmm. No se te escucha, abogado. Creo que tu micrófono ha muerto otra vez. Nada todavía, abogado. A ver, ahora, Ahora sí. ahí está. Sí, sí, creo que iba a plantear esto que decías vos. Así que seguí nomás y dale. Oh, claro. Sí, de hecho el muchacho que estaba antes, él había dicho, ¿no? Que le había repetido esta cita que yo suelo decir de Aquino, ¿no? De que si su razón y filosofía contradicen a la fe, significa que están equivocados. Este razonamiento, pues por deducción al absurdo, lo que da a entender es que no importa qué argumento o qué pruebas se le presenten,
él va a decir que Dios existe sí o sí. Quiere decir que de por sí ya partimos de que toda la suma teológica, de que todo esfuerzo de razón y filosofía que se esgrima por parte del tomista en este sentido para demostrar que Dios existe, se vuelve innecesario porque uno, no está hecho para convencer al ateo, como lo explicó Zorro, y dos, desde la parte interna únicamente pretende que el ya creyente, el que ya cree, pues digamos, tenga más razones para seguir creyendo, lo que es raro porque a fin de cuentas ya creen por fe. De hecho, me atrevería a decir que el 80 o 90% de los tomistas son católicos. Y como ya esgrimía Zorro en su argumento de que una cosa es el Dios que se llega desde la filosofía y otra cosa es los múltiples currículums que tenemos en la Tierra como Yahvé, Vishnu, Ganesha y otros, resulta que al no ser compatibles, porque estos dioses, estos currículums no llenan los zapatos del Dios filosófico que se llega con el tomismo, lo que queda es o no creer en el Dios de la Biblia y decir, no, es que el Dios que existe es el filosófico, o descartar el Dios filosófico y decir que el Dios de la Biblia es real, o hacer lo que ellos hacen, que me parece la opción más deshonesta, y decir, yo digo que Dios existe porque tengo los argumentos del Dios filosófico, pero yo en el que creo es en el Dios bíblico por fe. Es decir, todo mi razonamiento que te muestro, hago un tajo a la mitad y lo descarto y lo tiro a la basura porque al final termino aceptando a este otro Dios que no tiene nada que ver con el que argumenté para decirte que yo en este lo creo por fe. Lo siento, para mí es demasiado escandaloso esto. Sí, y ahí no hay más discusión. Cuando alguien cree por fe ya no hay, Claro. no hay más debate ni discusión porque no hay nada más para charlar. Claro, y bueno. Yo considero que puede haber conversación al menos. El problema que, ¿cuál sería te lo pongo de la siguiente manera, ¿no? No para continuar la charla ahora porque va a ser tarde, pero por lo menos quiero que entiendas mi queja en este sentido. Cuando yo trato de agarrar estas charlas, por ejemplo, yo que no sé de tomismo en el sentido de que no lo he estudiado, yo mínimo, si se supone que esas vías son capaces de demostrar que Dios existe, pues yo mínimo esperaría que el tomista de turno vendría y nos explicara de manera que lo entendamos. Es decir, no basta decir Dios tiene la plenitud del ser. No, tendría que decir, mira, la plenitud del ser sabemos que existe por esto y esto y esto y sabemos que viene por Dios por esto y esto y esto. Pero si la explicación de que Dios tiene la plenitud del ser es que Dios es ser puro o acto puro, al final es afirmar por definición aquellas definiciones que ya han definido lo que ellos han querido definir. No tenemos como ese bagaje de dónde agarrarlo. Una vez más, no se diferencia de que yo escriba un cuento, ¿no? Yo agarro una historia y digo, mi personaje es el más poderoso de todos. Y es el más poderoso de todos porque tiene un principio interno categórico que se llama la máxima voluntad del universo. Y la máxima voluntad del universo es un principio que por definición es la de mi personaje. ¿Sabes? Yo puedo esgrimir eso, puedo crear conceptos nuevos, hacer juegos de palabras y decir que dentro de mi universo tienen sentido. Claro, yo puedo venir y decirte, sí viejo, tú puedes escribir eso, pero si nos venimos acá a la realidad, yo vengo y te digo, mira, esto aquí falla y esto aquí falla. ¿Y cuál sería mi respuesta? Esa es una crítica externa. Tú tienes que hacer una crítica interna de mi historia. Y es ahí donde yo digo que por eso no puedo darle el valor que el tomista pretende darle al argumento. Y una vez más, algunos suelen decir que esta cita de Tomás de Aquino no la dijo o que se muestra en fuentes. Pues bueno, la máxima representación del tomista, que es Dante Urbina, es precisamente quien en un debate con Jonathan Ramos dice justamente esto. Aquí dejo el pequeño clip de un par de segundos. De este modo, para un tomista, si una idea filosófica contradice una verdad bíblica, entonces bajo el estándar tomista, esa idea filosófica tiene que ser necesariamente falsa, según Lo dejo ahí. Podrán ver luego la charla completa si quieren todo el texto, pero durante todo ese debate Dante Urbina recalca eso, ¿no? Que la razón de ninguna manera va a contradecir a la fe. Es decir, yo tengo mi fe, yo creo en Dios y yo hago argumentos que parecen ser lógicos para explicar que Dios efectivamente existe, para demostrarlos, pero el problema es que estos argumentos lo único que hacen es decir, yo sé que Dios existe, Dios es verdad. Ahora lo que voy a hacer es
buscar todos los argumentos que den lógica a la existencia de esto que yo pretendo, pero es que eso yo lo puedo hacer con cualquier cosa. Una vez más, yo puedo agarrar a mi personaje de ficción superpoderoso y comenzar a construir una historia para darle sentido, pero eso no significa que sea verdad. Si la carga de la prueba no pasa de la conceptualización, no puedo darle ese valor y no puedo diferenciarlo de las ficciones literarias. Eso es como quería cerrar esto. Voy a terminar aquí la sesión. Luego, chicos, podemos dejar algo pendiente para luego, porque como dije aquí ya va a ser, bueno, no va a ser la 1, son las 12:12, o sea, es mediodía, pero va a tocar dormir. Vamos a cortar esto. Para los que quieren unirse a esta charla y quieran que pueden aportar algo, en la descripción tanto de TikTok como YouTube estaré dejando los links a la invitación a este Discord. Dicho esto, gente, muy buenas noches y sayonara, bye bye.